Hola a todos, he querido hacer una serie de videos para dar respuesta a algunas preguntas que nos hacen a nosotros los testigos de Jehová, sea en la calle o en las redes sociales. Quiero dar respuestas cortas, pero me gustaría también escuchar sus comentarios, que se hagan siempre con el debido respeto. La primera pregunta a la que voy a responder es: ¿creen los testigos de Jehová que solo ellos se salvarán? O una pregunta muy parecida: ¿creen los testigos de Jehová que solo 144.000 se salvarán, como algunos a veces aseguran? La respuesta es que definitivamente no. Es más, los testigos de Jehová pensamos de que en base a la Biblia varios grupos de personas se salvarán, y voy a mencionar cuáles son. Efectivamente, el primer grupo que menciona la Biblia que se salvará es el de los 144.000. Eso está registrado en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Ahí se habla de este grupo. Son escogidos, ¿cierto? Son sellados por Dios para reinar con Cristo, y son, digamos, escogidos de la tierra, como lo dice bien el libro del Apocalipsis. Entonces, el primer grupo del que hablamos son los 144.000, ¿no?, que obtendrán la salvación. Hay un segundo grupo también referido ahí en el Apocalipsis, ya en el mismo capítulo 7, pero el versículo 9, que se le llama la gran muchedumbre, que nadie puede contar. Entonces, obviamente estamos hablando de un segundo grupo de personas que se salvarán y que serán millones, porque dice que es un número que no se puede ni contar prácticamente. Entonces nosotros creemos que habrá una gran muchedumbre de personas que están viviendo en la tierra, que podrá también llegar a la salvación. Pero ahí no termina todo. Creemos que también hay otros grupos de personas que se van a salvar. Para eso quiero leer lo que dice en la Reina Valera, lo que dice Hechos, capítulo 24, versículo 15. Dice lo siguiente: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, nosotros creemos que en base a este texto, también se salvarán millones de personas que han muerto en el pasado, ¿cierto? Sea reciente o sea muy atrás, millones de personas que han muerto en el pasado se salvarán por medio de obtener la resurrección. Y ahí se habla básicamente de dos grupos, ¿no? El primero, de los justos. Nosotros entendemos que los justos son aquellas personas que han hecho la voluntad de Dios durante el pasado y durante el pasado reciente, ¿no? Personas que se han esforzado por servirle a Dios, que han conocido su palabra y la han practicado. Pero también menciona ahí otro segundo grupo, que en este caso sería para nosotros el cuarto grupo que podría llegar a tener la salvación, que es el de los injustos. Aunque algunos identifican a los injustos como personas que serán resucitadas para volverlas a matar y destruirlas, nosotros no creemos que sea así. En realidad nosotros creemos que este grupo de injustos son personas que practicaron la injusticia, no hicieron la voluntad de Dios, pero porque nunca conocieron a Dios, nunca conocieron las Escrituras, ni tuvieron acceso a la verdad. ¿De quiénes estamos hablando? Por ejemplo, de esos millones de indígenas, ¿cierto?, que vivieron en la América hace muchos siglos, o inclusive hasta hace poco. Muchos indígenas no han tenido acceso a la verdad de las Escrituras y al conocimiento de Dios, y personas también mucho más atrás en el pasado, ¿no?, de civilizaciones, de lugares que nunca pudieron obtener el acceso al conocimiento. Entonces, como dice Hechos 17:30, Dios ha pasado por alto los tiempos de tan ignorancia, y para nosotros esas personas tendrán una oportunidad. También serán muchas personas esas que resucitarán y tendrán la oportunidad de la salvación. La Iglesia Católica cree algo parecido. Lo voy a mencionar ahora cuando entre ya al segmento de lo que creen los protestantes y los católicos sobre quienes se salvarán. Por ahora hay un grupo más que pensamos nosotros los testigos de Jehová que se podrá salvar. ¿Cuál es ese grupo? Quiero leer en la revista La Atalaya, aquí la tengo, La Atalaya del 2015, es la Atalaya del 15 de julio, en la página 9, el párrafo, página 15, el párrafo 5 dice lo siguiente: cuando las religiones falsas sean destruidas, porque pues esa es una de nuestras creencias, que la religión falsa será destruida,
¿morirán todas las personas que pertenecen a ellas? Algunos nos acusan de que nosotros creemos de que todas las personas de otras religiones serán destruidas. Pero miren, noten lo que dice. Todo parece indicar que no. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que profetizó Zacarías. Él habló de un profeta que había pertenecido a la religión falsa, pero que diría: no soy profeta, soy un hombre que cultiva el terreno porque un hombre me adquirió desde mi juventud. Entonces, según Zacarías, explica la revista, alguien le preguntaría a ese profeta: ¿qué son estas heridas? A lo cual el hombre respondería: son aquellas con las cuales me golpearon en la casa de los que me amaban intensamente. Entonces note lo que dice la revista sobre la interpretación de este texto de Zacarías. Este relato da a entender que los feligreses e incluso algunos clérigos, líderes religiosos, se distanciarán de sus religiones y hasta de pronto dirán que nunca han pertenecido a ellas. Entonces, este párrafo de la revista La Atalaya del 15 de julio del 2015 nos deja entrever que muchos feligreses y muchos líderes que han pertenecido a algunas iglesias podrían llegar a ser parte de ese grupo de salvación, podrían llegar a salvarse. Obviamente, aunque nosotros creemos que hay estos grupos de personas que se podrán salvar y son millones a lo largo de todos los siglos, obviamente siempre la última palabra la tiene Jehová. Dios es el que define quién resucita y quién no. Entonces, será Él el que defina qué persona se salvará. Nosotros solo estamos demostrando, ¿cierto? Yo estoy demostrando por medio de este video que nosotros no creemos que solo se salvarán los 144,000 o que solo se salvarán los 144,000 y algunos testigos. Como ya les he mostrado, creemos que muchas personas se salvarán, millones de personas, tanto resucitados como testigos, como sellados y escogidos, e incluso como personas de otras religiones o que han sido hasta líderes religiosos y que se sintieron golpeados en su religión. Porque aquí lo que entra en juego es que Jehová ve lo que hay en el corazón, ¿cierto? Dios ve lo que hay en el corazón de las personas y Él evaluará también eso para cuando llegue el momento de efectuar ese juicio. Ahora sí vamos a la parte de comparar esto, lo que creemos los testigos de quienes se salvarán, con lo que enseña la Iglesia Católica y lo que enseña el protestantismo. Primero que todo hablemos del protestantismo. ¿Quiénes creen las iglesias protestantes que se salvarán? Bueno, las iglesias protestantes piensan que solo ellos se salvarán. En general, en términos generales, cuando uno los escucha hablar, ellos tratan a los demás como personas que no merecen la salvación y que son inmundas o que están, digamos, hundidas en sus pecados. Y inclusive ellos cuando hablan del rapto, ¿cierto? Cuando llegue el Armagedón, hablan del rapto para su iglesia. Ellos no hablan del rapto para toda clase de personas o para otras personas que puedan tener una oportunidad o que estén en otra iglesia. No, ellos siempre hablan de que será su iglesia la que será raptada. A veces los protestantes hablan de la sana doctrina y de que hay un conjunto de iglesias protestantes que son las que tienen la verdad, a pesar de que enseñen cosas diferentes, y cuando hablan del rapto hablan de que será este conjunto de iglesias que se salvará. Pero en términos generales, ellos creen que solo se salvarán los que pertenecen a esta fe. Ahora, ¿qué decimos de la Iglesia Católica? ¿Quiénes creen en la Iglesia? ¿Quiénes cree la Iglesia Católica que se salvarán? Para eso, como es un poco más delicado el asunto, quiero citar, ¿cierto?, de lo que han dicho los papas, lo que ha dicho el catecismo, acerca de quiénes se salvarán en la Iglesia Católica. Entonces voy a leer algunas citas, ¿cierto?, sobre todo las que han dicho algunos papas a lo largo de los siglos, que han sido ex cátedra, o sea, aquí no estoy hablando de comentarios para que después no van a decir de que solo vale lo que se diga ex cátedra. Entonces voy a leer. En la Iglesia Católica se maneja un concepto proveniente de una frase latina que es extra ecclesiam nulla salus. Esto significa, fuera de la Iglesia no hay salvación. Esta frase inclusive la he escuchado, ¿cierto?, en muchos grupos de apologética y muchos lugares del catolicismo. Esa frase en realidad viene de Cipriano de Cartago, o el San Cipriano de Cartago, un obispo del siglo III, ¿cierto?, de esta ciudad de Cartago, allá en el norte del África. Pero es una frase que ha sido adoptada por el catolicismo y que ha sido enseñada en sus dogmas. ¿Por qué lo digo? Tengo una cita aquí, por ejemplo, del Papa Eugenio IV del Concilio de Florencia en 1441. Lo dijo ex cátedra. Él dijo: la Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica
que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Entonces noten, este Papa fue muy categórico al decir es cátedra de que solo se salvarán los católicos y el resto irán al infierno de fuego. El Papa Pío IV dijo en el Concilio de Trento, el 13 de noviembre de 1565, es cátedra, dijo lo siguiente: esta verdadera fe católica, fuera de la cual nadie puede salvarse, y que al presente espontáneamente profeso y verazmente mantengo. Entonces, nuevamente, solo habla de la salvación para los católicos. Papa Gregorio XVI, del 15 de agosto de 1832, dijo lo siguiente: por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan fe católica y no la guardan íntegra y sin mancha. Ahora el catecismo, numeral 846. No podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Entonces el catecismo dice que no se salvarán aquellas personas que conociendo el catolicismo y conociendo a Jesucristo no pertenecen a ella, ni quieren entrar en ella, ni quieren permanecer en ella. El numeral 847 da una excepción, una pequeña excepción, ¿no? Dice, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. E inclusive en algunas páginas católicas, haciendo alusión a este tema, se da el mismo ejemplo que yo les di acerca de lo que creemos los testigos de Jehová, ¿no? De que se podrán salvar aquellas personas que no conocieron nunca el Evangelio, ni la gracia, ni la iglesia, como los aborígenes que habían antes de Colón y como otras culturas. Pero no, tenés una pequeña excepción. De resto, judíos, cismáticos, herejes, que ellos consideran herejes y cismáticos, ¿no? O sea, hermanos separados, otras iglesias, otras personas, dicen que se quemarán en el infierno. O sea, en resumen, la Iglesia Católica cree que se salvarán ellos y algún grupito de personas de buen corazón, ¿cierto? Desde algunas culturas por ahí que no conocieron el Evangelio. Entonces, este es el grupo que piensan que se salvarán los católicos. Entonces, en resumen, estos piensan que se salvarán la Iglesia Católica, estos piensan que se salvará la Iglesia Protestante y estos son los grupos que creemos nosotros los testigos que se podrán salvar. Entonces ahí les hago la pregunta: ¿quiénes son los que más están condenando? ¿Quiénes son los que realmente piensan que son pocas las personas que se salvarán? Definitivamente no son los testigos de Jehová. Nosotros creemos que habrá muchos grupos y millones de personas que se salvarán. Alguien dirá, pero por ahí yo vi una revista de que dice que hay que hacerlo, que hay que bautizarse como testigo y todo para salvarse. Obviamente eso hay que entenderlo bajo su contexto. Nosotros sí creemos que el bautismo y conocer la verdad es necesaria para la salvación, y el hacerse testigo de Jehová para nosotros es necesario para la salvación. Porque ¿qué iglesia no cree que tiene la verdad? ¿Y qué iglesia cree que no predica la salvación? Pero nuestras publicaciones también muestran que hay excepciones y que hay otros grupos de personas que se podrán salvar. Entonces, con esto he sido bien claro y enfático en mostrar y demostrar de que los testigos de Jehová no creemos que solo se salvarán 144.000 y que solo se salvarán testigos de Jehová. En realidad los únicos que no se salvarán son las personas inicuas que han practicado la maldad o las personas que han rechazado la verdad de las Escrituras y que han sido orgullosas y no han querido aceptar la iluminación de las buenas nuevas. Muy buenos días, amables amigos, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, transmitiendo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión, una respuesta a un video de mi amigo testigo de Jehová, José Luis Restrepo, sobre el tema de la salvación, desde la óptica de él y desde la óptica mía. El señor José Luis dice que la salvación es diferente en las iglesias cristianas. Él dice, por ejemplo, que en las iglesias de los testigos de Jehová es mucho más amplia las personas que se van a salvar que lo que es en la iglesia
cristianas evangélicas y lo que son en las iglesias católicas. Voy a explicar primero lo que corresponde al protestantismo, después a la iglesia católica y por último voy a ampliar un poco más la visión que tienen los testigos de Jehová sobre la salvación, porque el señor José Luis en ese último aspecto se quedó un poco corto. Dice el señor José Luis que para las iglesias cristianas evangélicas que se hablan del rapto o el arrebatamiento, en el cual, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, va a venir Dios por su iglesia y ellos van a subir al cielo, mientras que el resto de la humanidad se va a quedar aquí en la tierra en una especie de tribulación. Sin embargo, el tema del rapto o el arrebatamiento no cobija a las principales iglesias cristianas, por así decirlo, ni la iglesia ortodoxa, ni las iglesias que nacen después de la Reforma Protestante, que son conocidas como iglesias reformadas, es decir, luteranos en Alemania con Martín Lutero, ni los calvinistas en Juan Calvino en Suiza, ni la iglesia anglicana o episcopaliana en Inglaterra o en Estados Unidos. Esas iglesias, que son las iglesias históricamente hablando de lo que es el protestantismo, no creen en el arrebatamiento. Son, por así decirlo, son unos movimientos que surgieron después, la gran mayoría al final del siglo XIX, que creen que lo del arrebatamiento es de una forma literal. Jesús va a venir solamente por un solo grupo de creyentes. Entonces, en ese caso, es una visión un poco corta de nuestro amigo testigo de Jehová. Él dice también que en la iglesia católica cita a uno de los padres de la iglesia, San Cipriano, obispo de Cartago en el siglo III, que dijo una frase en latín: extra ecclesia nulla salus, que quiere decir fuera de la iglesia no hay salvación. Y también se da la tarea de hacer una serie de comentarios de ex cátedra, por así decirlo, que ese es el término de papas, vicarios de Cristo, la máxima autoridad en la iglesia católica a través de los tiempos, sobre todo en siglos pasados, donde los papas decían que ni los cismáticos ni los herejes también van a entrar en el reino de los cielos, sino solamente todos los que pertenecen a la iglesia católica. Y también después utilizó dos apartes de que es el catecismo de la iglesia católica, que es, por así decirlo, un manual de doctrina oficial de la iglesia, y citó los numerales 846 y 847, donde dice el catecismo que las personas bautizadas dentro de la iglesia católica, eso sí se le olvidó decir al señor José Luis, que rechacen a la iglesia como tal, como el cuerpo místico de Cristo, como la única y verdadera iglesia que funda Jesucristo, que sería una especie de apostasía, ellos no van a poder salvarse, porque están rehusando los medios por el cual la iglesia católica tiene, que en este caso serían los sacramentos para alcanzar la vida eterna. Y eso está muy bien, eso es verdad, lo dice el catecismo. No obstante, hay que saber también conocer un poco más ese tema, porque es lo que dice la iglesia católica en cuanto a los medios por el cual Jesucristo funda su iglesia aquí en la tierra. Pero ya lo que es la salvación eterna, solamente ya está en manos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único juez, Él es el único justo juez y justo abogado, como nos dice Hebreos 9:27. Pero igualmente, eso que dice el catecismo de la iglesia católica no es ajeno. En todas iglesias donde usted vaya, si una persona se sale de la iglesia, pues es considerado que ya no está en la salvación. Incluso en el mismo testigo de Jehová, el señor José Luis se le olvida decirle que para ellos una persona que sale, si a veces o por dimisión voluntaria, que es uno de los métodos, pasa una carta a un comité de ancianos en el Salón del Reino, casi no se utiliza, sino que simplemente la persona deja de ir a sus reuniones, deja de predicar. O también la otra es si ha violado alguna de las normas morales o de fe, o pone en tela de juicio lo que creen sus dirigentes máximos, que llama el cuerpo gobernante. Entonces se le hace un comité judicial, 3 ancianos, y esa persona es disociada o expulsada. Al ser expulsada los testigos de Jehová, es casi lo mismo lo que dice el catecismo de la iglesia católica, queda por fuera de la organización de Jehová, y está muerto, por así decirlo, espiritualmente, perdiendo también todo vínculo con sus familiares o amigos que todavía pertenecen en la organización de los testigos de Jehová.
Pero también el catecismo de la Iglesia Católica es muy amplio, como lo decía yo sobre el Tratado de la Salvación. Una cosa es los medios en el cual la Iglesia Católica tiene para la salvación, para las personas que son bautizadas en la Iglesia, porque el bautismo es, por así decirlo, el primer mandamiento de iniciación cristiana. Por el bautismo una persona es incorporada a la Iglesia Católica, pero tampoco el catecismo excluye que sea una salvación universal, porque el señor José Luis González decía en su video que la Iglesia piensa que los judíos, por ser el pueblo de la primera alianza, que rechazaron a Jesús, y los musulmanes, que también es una iglesia monoteísta que cree en Dios, pero que considera a Jesucristo como un profeta, ellos también van a ir al infierno. Y eso sí no lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Sobre lo que piensa el catolicismo, este manual, sobre los unos y los otros, eso lo puede consultar en los numerales 846 y 847. Pero, no obstante, como decía yo, en el numeral 605, que aquí está, del Catecismo de la Iglesia Católica, este es el catecismo, dice algo que era lo que yo estaba explicando, que la salvación ya como tal es solamente por Jesús. Dice, Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción. De la misma manera que es voluntad de vuestro Padre Celestial que no se pierda uno de estos pequeños, como dice Mateo 18:14. Así afirma dar su vida Jesucristo en rescate por muchos. Y ese término muchos no se especifica cuántos, como dice Mateo 20:28. Este último término no es restrictivo, o sea, no implica unos solos. Opone un conjunto de la humanidad en la única persona del Redentor que se entrega para salvarlos. O sea, mire cómo la Iglesia Católica explica que la redención es universal solo por la persona de Jesucristo, como lo dice Romanos 5:18-19. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles en 2 de Corintios 5:15 y en 1 de Juan 2:2, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Jesucristo. Entonces, esa es, por así decirlo, si vamos a hablar del tratado de salvación de acuerdo a la Iglesia Católica, y esta declaración no aparece ni en ninguna de las atalayas, ni en ninguno de los libros de los testigos de Jehová, donde la misma Iglesia diga que la muerte de Jesucristo en la cruz sea cobija a toda la humanidad. ¿Cómo se salvará, por ejemplo, un judío o un musulmán, o incluso personas que no pertenecen al cristianismo, que cobijan otras religiones? Solamente está en las manos de Jesucristo. Como decía, justo juez y al mismo tiempo justo redentor. Ahora, si vamos a hablar ya propiamente ya de lo que dijo el señor José Luis, él decía que los testigos de Jehová, la salvación eterna, se dividen en 4 grandes grupos. Para ellos, en primer lugar, están los 144,000 que se mencionan en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 14, que ellos toman al pie de la letra y que le dan el nombre de lo que es la clase de los ungidos. El término clase de los ungidos no aparece en la Biblia, pero ellos lo han adoptado. Aunque el término ungido en griego quiere decir cristiano. Por lo tanto, toda persona que siga a Jesucristo es un ungido. Para ellos, esos ungidos son más bien una clase selecta, que son dicen ellos que tanto desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta el siglo I, más o menos, donde dicen ellos que surgió la apostasía, y que todos los tiempos en la historia siempre hubo testigos de Jehová, pero de una manera muy escondida, hasta que surgió ya su líder, Charles T. Russell, quien fundó ya oficialmente a los testigos de Jehová en Estados Unidos en 1879, y de ahí en adelante hasta el año 1937, donde ya el segundo presidente sacó otra nueva doctrina, porque los testigos de Jehová tienen doctrinas nuevas de acuerdo a lo que piensan los nuevos presidentes. Ellos llaman una nueva iluminación o una nueva revelación. Entonces, hasta los inicios de los testigos de Jehová, modernamente hablando, que son desde el año 1879 hasta 1937, todos los testigos de Jehová pensaban que tenían una esperanza celestial y se le llamaba la clase de los ungidos. Desde 1937 es donde empieza a surgir con el segundo presidente, el juez Rutherford, Franklin Rutherford, que vienen otros testigos de Jehová que son, por así decirlo, de un segundo nivel o de una segunda clase, que van a tener esperanza en la tierra. Entonces José Luis explicaba eso. Yo solamente estoy ampliando la doctrina de los testigos de Jehová. Los primeros, los ungidos, que están en el cielo, y ellos dicen que ya están gobernando con Jesucristo. Entre ellos, la gran mayoría o todos los dirigentes que han muerto, ellos dicen que ya están allá en el cielo. Nunca he escuchado en ninguna de las publicaciones de los testigos de Jehová
ni en ninguno de sus videos que hacen cada mes, que llama el broadcasting, ni en su página oficial JWORG, donde diga que esa clase de los ungidos puede pertenecer personas de otras iglesias. Aquí hay una contradicción. Los testigos de Jehová niegan la inmortalidad del alma, pero por otro lado dicen que ya estas personas resucitaron a una vida eterna. O sea, es casi lo mismo. Daría a entender que solamente los ungidos de ellos, incluyendo sus dirigentes y los testigos de Jehová anteriores al año 1937, estarían ya en el cielo, pero más que una especie de paraíso celestial, lo que están allá es gobernando con Jesucristo. Mientras que las otras ovejas se van a quedar aquí en la tierra viviendo en un paraíso terrenal. Por eso es que todas las ilustraciones de los testigos de Jehová que usted ve en alguno de los libros, como este, que dice Apocalipsis, se acerca su magnífico cumplimiento. Un libro de ellos, de los testigos de Jehová, oficial de la Watchtower. Aquí está el sello oficial del año de 1988. Este libro ya no lo publican, porque como ellos han ido cambiando de doctrina. No obstante, si uno ve en sus ilustraciones, siempre pone que la gran esperanza para los testigos de Jehová, de la gran mayoría, es aquí viene. Es como vivir en un paraíso terrenal. O sea, siempre al testigo de Jehová se la doctrina que ellos, la gran mayoría de todos ellos, van a vivir eternamente en la tierra. Aquí está otra ilustración donde confirma lo que yo estoy diciendo, ¿no? Bueno, y dice nuestro amigo José Luis que según Hechos 24:15, donde habla la Sagrada Escritura que va a haber resurrección tanto de justos como injustos. Para ellos los justos serían los testigos de Jehová que murieron con la esperanza de la resurrección, pero cuando habla de los injustos, dice ellos que son personas que no conocieron ni a Jehová ni a la Biblia, ni mucho menos a la doctrina de ellos, que sería lo que él dice que aparece en Hechos 17:30. Y que podría ser los indígenas y todas las personas que vivieron una religión politeísta y que a ellos ningún testigo de Jehová le alcanzó a predicar las buenas nuevas de la salvación. Ese sería, por así decirlo, los que van a resucitar también y que tendrán esa esperanza de poder vivir aquí en la tierra de acuerdo a lo que siguen las indicaciones y de acuerdo a lo que siguen toda la doctrina de los testigos de Jehová. Y también dice José Luis que en la atalaya del 15 de julio del 2015 dice que todos los que han sido cautivos por la religión falsa, porque para el testigo de Jehová todas las demás iglesias cristianas que no pertenecen a ellos están en lo que ellos llaman Babilonia la Grande, la falsa cristiandad, la religión apóstata o el imperio mundial de las religiones falsas. Son términos oficiales de los testigos de Jehová que el señor José Luis conoce muy bien y que yo tengo todas las publicaciones donde aparece cada uno de estos términos despectivos refiriéndose a los cristianos que no practican las enseñanzas de solamente 7 millones de personas. El cristianismo como tal actualmente abarca más de 2.000 millones de personas, de las cuales 1.200 millones son católicos, el resto pertenecen a las iglesias, como decía yo, cristianamente hablando, históricas, iglesia ortodoxa, que es una iglesia hermana de la católica, y las iglesias que nacen de la Reforma Protestante y también otras iglesias que han venido surgiendo a través de los tiempos. Todos ellos, todas estas iglesias son el imperio mundial de las religiones falsas. Pero entonces dice el señor José Luis que todos los que no pertenecemos a los testigos de Jehová vamos a tener como esa oportunidad dada por ellos para poder conocer la verdadera doctrina que es de ellos y entonces poder salir de esa cautividad o ese oscurecimiento espiritual en que vivimos, cegados según ellos por el demonio, y que en eso también van a haber hasta pastores o sacerdotes, clérigos que van a poder aceptar, apartarse de las falsas doctrinas y entonces abarcar el gran rebaño de los testigos de Jehová. Ahora, lo que no dice el señor José Luis es cómo va a ser estas últimas, las indicaciones de la resurrección de los muertos. Ellos dicen, por ejemplo, aquí en este libro, que es un manual con que ellos utilizan para su predicación y para las personas que tienen contacto con ellos, se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Este manual lo único que ha cambiado es la pasta, pero el contenido es el mismo. Son una serie de lecciones donde le indican a la persona todas las creencias de los testigos de Jehová. Esto en sí no es lo que enseña la Biblia, esto es lo que enseñan los testigos de Jehová, tal vez con algunos fundamentos bíblicos. Y entonces ellos dicen
que Babilonia la Grande, dice ya en el epílogo, en el apéndice, perdón, aquí está el apéndice, o sea, unos temas ya como de refuerzo después de todo el estudio que ha tenido la persona que ha venido estudiando la palabra de Dios con ellos, o más que todo lo hacen con su Biblia y más este libro. Dicen ellos que el imperio mundial de religiones falsas van a ser condenadas o vamos todos a la perdición, porque dicen ellos que, dice textualmente en la página 220, hay otras pruebas de que se trata de un imperio religioso, que afirma expresamente que engañan a las naciones con sus prácticas espiritistas, como dice Revelación 18:23. Todas las variedades de espiritismo tienen su origen en los demonios. Entonces, para el testigo de Jehová, todas las religiones practicamos espiritismo. No dice de qué manera, ni abarca bien cuáles serían esas clases de espiritismos, pero al testigo de Jehová se le ha metido en la cabeza de que todas las demás practican el espiritismo. En el mismo catecismo de la Iglesia Católica, si vamos a ver lo que nos dice al respecto sobre el tema también del espiritismo, es casi lo mismo. Cuando se va a hablar sobre el tema de los mandamientos de la ley de Dios, que es uno de los apartes del catecismo de la Iglesia Católica, donde explica punto por punto todo lo que nosotros creemos, también se habla sobre la condenación de lo que es el espiritismo. En el capítulo 1, donde dice amarás a Dios sobre todas las cosas, donde se va a explicar los 10 mandamientos, también dice el catecismo en los numerales 215 y 217, aquí está, como la misma Iglesia Católica también condena la adivinación y el espiritismo, que son todas las prácticas de magia o hechicería mediante la que se pretende domesticar potencias ocultas para poner al servicio o tener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más bien condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar al otro. Por eso se habla de la magia negra, del vudú, de la santería, de amuletos, de riegos o hechizos, solo con el fin de hacerle daño a las otras personas. Aquí dice amuletos y reprensibles. Y dice también, el espiritismo implica con frecuencia prácticas de adivinatoria o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales, no legítimas, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Entonces se habla también de todo esto. Por ejemplo, la adivinación debe rechazarse, el recurso a Satanás o a los demonios. O sea, lo que dice el manual de los testigos de Jehová es lo mismo a lo que dice el catolicismo. La evocación a los muertos y otras prácticas que equivalen a suponer desvelar el porvenir. La consulta de horóscopos, astrología, quiromancia, interpretación, presagios de suerte, los fenómenos de visión o recursos de medios encierra la voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente el hombre, a la vez con deseo de granjearse las potencias de poderes ocultos. En este caso sería todo lo que tiene que ver con los demonios. Entonces, tanto el espíritu es condenado por el manual de los testigos de Jehová como por la Iglesia Católica. Entonces no cabría, por así decirlo, en lo que va a ser los que van a ser destruidos por Babilonia la Grande, porque eso es lo que el señor José Luis no quiso explicar de una manera más amplia. O sea, vuelvo a repetir, van a haber 144.000 ungidos que van a gobernar en el cielo, una especie de policías celestiales, todos ellos testigos de Jehová, la gran muchedumbre que son los testigos de Jehová que aceptan vivir aquí en la tierra como un paraíso celestial, al cual ellos están ya adoctrinados para eso. Muy poco, usted no conoce, nunca va a conocer a un testigo de Jehová que tenga esperanza celestial. Todos ellos tienen esperanza terrenal. Después la resurrección de justos e injustos. En injustos entenderían ellos los que no conocieron a Jehová, ni la atalaya, ni las enseñanzas de ellos, indígenas y demás personas que vivieron aisladas, personas que practicaron, por ejemplo, el hinduismo, que son religiones politeístas y animistas, los que creen en los elementos de la naturaleza como dioses. A esos también se les va la oportunidad de acercarse a Jehová de acuerdo a la doctrina de los testigos de Jehová. Y los que pertenecen a esta gran Babilonia la Grande, que están, por así decirlo, tienen una ceguera espiritual por lo que decía acá, por el espiritismo y también por las falsas enseñanzas. En este folleto que ellos repartieron hace más o menos unos 15 años, que se llama Se acerca al fin de la religión falsa, también nos explica aquí en su interior
¿Cómo va a hacer eso? Por el cual va a venir ese gran Armagedón que va unido a la esperanza de los testigos de Jehová de vivir de aquí en la tierra. Dicen ellos, de manera súbita y espantosa las potencias políticas del mundo atacarán a la religión falsa y la destruirán por completo. En efecto, Dios pedirá cuenta a la religión falsa por todos los actos infames que ha cometido en su nombre. O sea, no solamente por practicar un espiritismo que no explica de qué manera se practica espiritismo, ni en la iglesia católica, ni en la iglesia ortodoxa, ni en las iglesias que nacen de la reforma protestante, ni en las demás. Pero ellos se les ha metido en la cabeza de que todas practican espiritismo. Y aparte de eso dice también que todas las iglesias cristianas van a ser condenadas porque dice aquí que Jehová va a castigarlas por los pecados que han cometido en su nombre. Además, obrando con perfecta justicia, utilizará a los amantes políticos de la ramera simbólica como su instrumento de ejecución. ¿Qué debe hacer usted para que no le suceda lo mismo a la religión falsa? Entonces dan a entender de que hay que salirse de todas las iglesias cristianas, porque también el ateísmo es condenado, y dicen ellos que tienen que pasarse a la única religión verdadera. Que para ellos en este artículo, en este folleto, son ellos, sean todas las cualidades por las cuales ellos se identifican como los únicos verdaderos. Que en cuanto a lo que están hablando ellos de Babilonia la Grande, en cuanto al poder político contra el poder religioso, piensan los testigos de Jehová en este libro oficial de ellos que ya lo mostré, Apocalipsis, se acerca el magnífico cumplimiento que el poder político va a ser a cargo de lo que es la ONU. Aquí aparece, y este es un dibujo de lo que es la ONU, como la gran bestia de muchos cuernos, y dice aquí en sus apartes. ¿Cómo se profetiza que la bestia salvaje, color escarlata, la sociedad de naciones bajo el abismo durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue reedificada como la Organización de las Naciones Unidas? O sea, que quede claro, porque esto no lo dicen los testigos de Jehová, que la salvación de ellos, después de ese gran cataclismo que va a haber, el Armagedón, implica que el poder político de la ONU va a perseguir y va a destruir sin piedad y sin cuartel a todas las demás religiones cristianas para ya después vivir en el milenio. Ya después va a haber una última prueba final y ya después sería la vida eterna, unos en el cielo y otros en la tierra. Y eso también es importante aclararlo porque están esperando un Jehová castigador, un Jehová ejecutor y un Jehová vengativo que acabe con todas sin distinción, si son niños, ancianos, personas de bien, personas que lleven una vida recta moral, nada de eso importa el testigo de Jehová. El testigo de Jehová lo ve usted como una persona que está derecho a la condenación eterna, sin importar a la iglesia cristiana de la cual usted pertenece. Entonces, con ese estudio quería también complementar una visión más amplia, donde también los testigos de Jehová piensan sobre lo que es la salvación eterna. Ya cada persona juzgará, mirará usted los argumentos que da el señor José Luis Restrepo y podrá mirar también mis argumentos y sacar sus propias conclusiones. Así como lo hizo el señor José Luis, citando el catecismo de la Iglesia Católica, yo también me di a la tarea de citar, aparte de sus libros oficiales, que enseña realmente la Biblia, se acerca al final de la religión falsa y este libro sobre el Apocalipsis. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.